Seguir con nosotros. Cuando hablamos del COVID se desbordan las pasiones. Tenemos a los que creen en el manejo de la pandemia y a los que creen que se puede hacer las cosas mejor y siempre hablan de que en el extranjero se hacen mejor las cosas. Pedro Bejarano preparó este material para proponer un panorama de cómo se va combatiendo la pandemia en otros países. Vamos a ver este material. Después de meses, la pandemia ocasionada por COVID-19 sigue fuerte en todo el mundo. Aunque hay avances en varios lugares, aún no se puede cantar victoria. En China, país donde se dio el primer brote, el modelo para enfrentar la pandemia se basó en encerrar a las personas y aumentar la capacidad hospitalaria. Sin embargo, actualmente ha registrado rebrotes de COVID, siendo el más reciente a finales de junio, cuando confinó a casi 500,000 de personas cerca de la capital Beijing. En algunos países de Europa, como Suecia, no cesaron actividades ni hicieron confinamiento, apostando a la inmunidad de rebaño. Sin embargo, el 3 de junio el gobierno admitió que esto había sido un error, pues el sistema de salud colapsó y el epidemiólogo encargado tuvo que dimitir por la estrategia fallida. Por otro lado, España, como casi toda Europa, implementó medidas de confinamiento estrictas. Sin embargo, los resultados tampoco han sido mejores. Se registró un rebrote en Cataluña que forzó a la sociedad española a regresar al confinamiento. Algo parecido sucedió en Alemania, que implementó una política de encierro y mantuvo el número de enfermos bajo control por su gran capacidad hospitalaria. Aunque el gobierno anunció el regreso a la actividad económica para junio, tuvo que dar marcha atrás y el desconfinamiento debió esperar un mes más. El caso de Estados Unidos merece un análisis muy avanzado, pues cada estado tiene realidades muy disímiles. Incluso a la administración del presidente Trump le ha dado por atacar a su epidemiólogo en jefe, Anthony Fauci. En América Latina, Perú y Argentina implementaron medidas de confinamiento ejemplares, actuando de forma temprana y estricta. Sin embargo, debido a la precaria situación económica, la gente salió a buscar sustento, aumentando rápidamente los números de casos y contagios. Finalmente destacan los casos de Chile y Brasil. En el primero optaron por hacer pruebas masivas, pero la pandemia no se detuvo. Hoy Chile tiene más casos de contagio que México y ha enfrentado protestas sociales. En el caso de Brasil, el gobierno decidió reabrir la economía sin presentar mucha atención a medidas de prevención. Su presidente Jair Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, recién dio positivo a COVID-19. El panorama internacional general no es alentador. A más de 7 meses del surgimiento del virus SARS-CoV-2, el mundo está lejos de superar esta pandemia. Bueno, le voy a dar la bienvenida a la senadora por el PAN, Alejandra Reynoso, para platicar sobre este mismo tema. Buenas noches, senadora. ¿Qué tal, Hernán? Muy buenas noches, con el gusto de saludarte y pues sin duda un tema que tiene todos los días la atención del mundo. Así es, senadora. Acabamos de ver este material que nos muestra cómo esta pandemia ha sido muy difícil de manejar en todo el mundo. No hay un país que uno pueda decir que se ha sacado un 10. En todos lados ha habido errores, ha habido estrategias que después se modifican, rebrotes, bueno, en fin. Hay varias experiencias, ¿no? Pero en general lo que podemos ver es que esta pandemia agarró de sorpresa a todos los gobiernos y ha sido muy difícil para todos. ¿Por qué ustedes están pensando en la bancada del PAN, ahí en el Senado, denunciar al subsecretario Hugo López-Gatell ante las Naciones Unidas, ante la OEA, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negligencia y mal manejo? ¿Por qué en lugar de unirnos en torno a esta tragedia, el PAN está buscando, pues pareciera quizás obtener un rédito político electoral a partir de esta tragedia, senadora? No, a ver, lo primero que creo que hay que aclarar es que la pandemia no es un tema de crédito político electoral. Yo creo que lo primero que habría que aclarar es eso. Segundo, desde que empezó la información a fluir y que veíamos cómo estaba el tema, iniciando con China, si tú quieres, en el mes de enero, las declaratorias que hacía la OMS, sí creo que fue desafortunado el cómo recibió México la información. Y te voy a hacer referencia a lo dicho por el propio subsecretario, el 11 de febrero. Y el 11 de febrero decía, hay mucha mitología
en lo que hemos escuchado por la prensa internacional, de que si se ocuparían hospitales especiales, de que si habría hospitales solo para atender COVID, de que si se tendrían que construir hospitales. Y no, no es así. Lo hemos dicho. El COVID 2019, el COVID 2019, como lo hemos dicho desde un inicio, y sigue siendo una enfermedad emergente que se comporta como una enfermedad respiratoria de moderada a baja gravedad. Es más leve que la influenza estacional. Seguimos en la temporada de influenza, se va a acabar en el hemisferio norte hasta marzo o abril, y el coronavirus nuevo ha cobrado mucha notoriedad porque es una enfermedad emergente, pero la proporcionalidad de gravedad es semejante o incluso menor que la influenza. No se necesitan hospitales. Esto fue cuando empezaba la pandemia y todavía no sabíamos mucho de cómo se comportaba. 11 de febrero, pero ya la OMS ya había lanzado la alerta. Ya la OMS estaba diciendo cuáles eran las características del virus. La OMS, de hecho, el 3 de febrero es cuando hace una declaratoria y digo, además de las alertas durante todo el mes de enero en lo que estudiaban las características del virus, etcétera. Esto fue el 11 de febrero. Y todavía el 23 de febrero, la alerta de la OMS, cuando lanza nuevamente aquí la alerta de la pandemia, el propio subsecretario dice, a ver, esa alerta no es para México, es una alerta para los países como África, que tienen sistemas de salud muy frágiles. Entonces, ¿qué me parece? Que los mensajes que se fueron dando desde el principio no fueron precisamente los más acertados. El 26 de marzo se declara que se entraría en la fase 3. O sea, seguramente los mensajes no fueron lo más acertados, pero es como para ir a denunciarlo a instancias internacionales. ¿No está un poco exagerado eso, senadora? Lo que nosotros hemos señalado es que primero, yo y la reflexión que hago, y a ver si tú me respondes, ¿el subsecretario López-Gatell es el vocero o el estratega? Yo no lo sé, la verdad. Yo tampoco, porque la autoridad sanitaria en México es el Consejo de Salubridad General, mismo que por lo que vemos no sesiona, porque solo sesionó el 24 de marzo para declarar la enfermedad y la entrada a una fase 2. Y el propio subsecretario López-Gatell lo dijo, y lo declara cuando se entra a la fase 3, y lo voy a decir tal cual lo mencionó, que incluso era un tanto amenazante contra las entidades, porque decía, la autoridad, las atribuciones en el marco de la competencia de la Autoridad Sanitaria Federal es quien declara la fase, es decir, el presidente de la República, el Consejo de Salubridad General y el secretario de Salud. Agregó que con este anuncio las autoridades sanitarias estatales no pueden aplicar medidas que sean menos rigurosas que las impuestas por la autoridad federal. O sea, aquí el mensaje que estaba dando, pues era, nosotros marcamos la pauta y los estados no pueden hacer más que eso. Entonces... ahora, claramente, según la Constitución, la responsabilidad en materia de salud no es solo federal, los estados tienen responsabilidades en materia de salud. Sí. ¿Qué papel han jugado los estados en todo esto? Porque hablamos demasiado de Gatell como si todo fuera Gatell y como si en materia de salud no hubiera muchas instancias. ¿Qué podemos decir, senadora, del trabajo que han hecho los estados? Hace algunos días el subsecretario Hugo López-Gatell cuestionaba el tipo de datos que mandan. Por ejemplo, en el caso de Guanajuato, actualmente también hay una aceleración rápida de la pandemia, aunque no es el estado que tiene mayor ocupación de camas, sí es el que ha aumentado más en casos de manera porcentual
y es el cuarto estado con mayor tasa de contagios por cada 100,000 habitantes. Entonces, ¿consideras que el gobernador Diego Sinue ha cometido errores también en la gestión de la pandemia o todos los errores son de Hugo López-Gatell? Voy a dar algunos datos, Hernán, porque incluso cuando empezaba precisamente la información, yo me comuniqué en su momento con el secretario de Salud de Guanajuato y dije, a ver, ¿cómo está la situación aquí en Guanajuato? Me invitó a una reunión, lo que vendría siendo el Consejo de Salubridad Estatal. Estaba el representante de la Sedena, de la zona militar, la directora del hospital de Pemex, estaban los representantes del IMSS, del ISSSTE, estaba Protección Civil, estaban todas las autoridades, pero además también los representantes de las dependencias, para ver, y esto fue mucho antes que se diera siquiera la fase 1, porque ya venían haciendo inventarios de insumos de todas las dependencias, no solamente estatal. Y déjame te digo que acá la coordinación con el IMSS, con el ISSSTE, con Sedena, con Pemex, con el Hospital de Alta Especialidad, se ha tenido no a partir de la emergencia sanitaria, sino de manera permanente. Y eso te lo pueden decir los delegados, no te lo digo yo. Entonces, ya se venía preparando los insumos cuando ni siquiera en Guanajuato había un solo contagio, se estaban revisando los inventarios, qué se tenía de trajes Tyvek, de mascarillas N95, cuántas camas, en dónde estaban, cuántas tenía, o sea, yo te puedo decir de cada subsistema de salud lo que tenía en ese momento para poder identificar en dónde estaba el riesgo. Entonces, evidentemente estaba preparado desde antes, incluso previendo cómo se podría comportar. Y te doy un dato, cuando empieza ahora sí la declaratoria, en Guanajuato estaba llevándose a cabo un evento muy importante, que cada año se hace, que es el rally, pues se suspende. O sea, fueron medidas tajantes. Y se suspende, ¿por qué? Para no exponer a la población. Y si tú me dices, es que han aumentado, por supuesto, y te voy a dar otro dato. Lo que al menos está haciendo el municipio de León, implementa un programa de pruebas masivas. Ahora, cuando empiezan a incorporarse algunos sectores a la actividad, se hace un programa de pruebas masivas, de pruebas PCR, no prueba rápida. Evidentemente, pues se empiezan a identificar más contagios, sí. y que Senadora, el hecho de que ella... Sí. ¿Qué calificación le pondrías a la gestión de la pandemia en tu estado? Yo le pondría un 10. A mí me parece que como lo han... Aunque sea el cuarto estado con la mayor tasa de contagios en el país. A ver, Hernán, hagamos bien las cuentas. Si tú me dices que es por cada 100,000 habitantes, hagamos las cuentas, porque además... Por cada 100,000, está detrás de Sonora, Tamaulipas y Coahuila. A ver, te voy a dar un dato. Datos de hoy. Porque evidentemente los datos no coinciden, los de la Federación ahorita nunca han coincidido. Y es que no podemos evaluar solo por filias o fobias partidistas, senador. Hace rato hablaba con la senadora Antares y ella le pone 9 al gobierno federal. Pues porque es de su partido. Y ahora hablo contigo, senadora, y tú le pones 10 al de tu partido. Pues entonces estamos en una discusión político-partidista, pero no en una discusión de qué está pasando en materia de salud. No, porque además, a ver, yo lo que quiero es ser muy objetiva en las acciones que se toman. Acá le han invertido recursos para poder sostener empleos, le han invertido recursos para aplicación de pruebas, le han invertido recursos en programas de alimentación, le han invertido recursos en el sistema de salud. A ver, honestamente, acá se había preparado la ruta en atención de salud y se puede identificar en qué municipio se va cuando un municipio empieza a aumentar, hay una estrategia específica. A ver, déjame terminar lo que hizo León y lo que está haciendo con este programa de pruebas masivas, que no son pruebas rápidas, que son pruebas PCR. En un minuto, senador. Y que hay una colaboración Estado, municipio y empresa para hacer de manera aleatoria las pruebas e identificar a los asintomáticos. ¿Qué pasa en los números de Guanajuato? Y si tú ves la estadística, los números del Estado, hay mucha diferencia con lo que dice la Federación, porque además la Federación los asintomáticos no los considera, nunca permitió la plataforma capturar los asintomáticos. Y te podría dar las diferencias, no solo de Guanajuato, o sea, es impresionante las diferencias que hay con otras entidades, tanto en el número
al día de ayer, el número de contagios que nos reporta la Federación, hay una diferencia, si mal no recuerdo, de cerca de 23,000 hasta el día de ayer. En número de contagios hay 27,000 menos. ¿Y esto cómo se obtiene si tú entras a la página de cada estado, de los que tienen? Y lo mismo, en personas fallecidas, la Federación tiene, por ejemplo, en Chiapas, más del doble de lo que reporta la autoridad estatal. Entonces, sin duda... Híjole, pues es un relajo. Gracias, senadora. Gracias por esta conversación. Al contrario, Hernán, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias a usted.